tardes, Facultad de Derecho, buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México, buenas tardes a todos los que nos hacen favor de vernos, de escucharnos por internet. En esta ocasión estamos con el profesor Roberto Rosas, Instructor of Law de St. Mary's University, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Con el maestro en Derecho, Patricio Iturralde, a quien también agradecemos en esta ocasión que nos acompañe. Y bueno, en esta ocasión profesor de la St. Mary's University nos va a exponer un asunto interesante que se está trabajando por allá. Y bueno, pues lo escuchamos. Buenos días. Perfecto, muchas gracias y estoy muy amable por la invitación, así como por la compañía del maestro Patricio Iturralde, quien es egresado de nuestra universidad. Es la Universidad de St. Mary's, que traducida al español sería Santa María, en San Antonio, Texas. San Antonio, Texas, la séptima ciudad más grande de los Estados Unidos y la más cercana por mar, por tierra y por aire a México. Así es que, y también parte del estado de Texas, que es el estado que más negocios hace con México. Hay gente que piensa que es California, con todo respeto a California, pero Texas es la entidad federativa de Estados Unidos que hace más negocio con México. Entonces, el motivo de esta reunión y reconociendo a este gran proyecto Grado Cero y a su director Alfonso Ochoa y el personal que lo asiste, nos es muy grato decir que esta Universidad de St. Mary's, que está en San Antonio, Texas, es una universidad que a los abogados de México les ofrece estudios en posgrado. Particularmente tenemos 3 maestrías. Una de ellas es la maestría sobre Derecho estadounidense. Esto es a efecto de que el abogado mexicano conozca lo más ampliamente posible cómo funciona, en qué se basa el derecho de los Estados Unidos. Las maestrías en los Estados Unidos para derecho tienen la duración de 1 año. En otras áreas, en la visión de empresas o en ingenierías, tienen otra duración, pero las maestrías en derecho son de 1 año y comprenden una serie de materias, desde las fundamentales de una introducción al sistema jurídico de los Estados Unidos, la manera en cómo se redacta y se investiga el derecho de los Estados Unidos, hasta temas ya más particulares de interés de los que vayan a hacer estos estudios. Algo que destaca muy en lo particular es la gran diferencia que hay en los sistemas jurídicos de México con Estados Unidos. Y aquí partimos pues de la idea de que el mundo jurídico, si es que lo vemos en un mapa, el mundo jurídico contemporáneo, dicen los expertos que está formado por 5 grandes familias o tradiciones jurídicas. Una, que aunque no es la mejor traducción, pero sería la del derecho civil, que es la más antigua. Otra, la del derecho común, que tampoco es una muy buena traducción. La otra es el derecho musulmán, el derecho consuetudinario y finalmente lo que los expertos llaman como el ordenamiento jurídico mixto. Pues México pertenece a la familia del derecho civil y Estados Unidos pertenece a otra familia, la del derecho común. Por lo tanto, ya tenemos ahí una gran diferencia, puesto que, por citar nada más uno de los puntos, en los Estados Unidos el jurado es una parte fundamental de su sistema. Y en México sabemos que aunque está en la Constitución de México, pero en los hechos no funciona el jurado. Así es que la justicia, ¿cómo se imparte en los Estados Unidos? Pues teniendo un jurado que es el responsable de ver los hechos en algún caso. O sea, que los hechos o las evidencias que les llaman los abogados en Estados Unidos, las ve, las valora y finalmente da su veredicto el jurado. ¿El juez qué hace? El juez es un simple árbitro en esa contienda. Es una contienda judicial, es un enfrentamiento de los 2 abogados o el fiscal, si es el caso de un asunto penal, pero es un enfrentamiento jurídico entre un abogado y otro, en donde cada uno de los abogados le presenta al juez cuál precedente es el que se debe de aplicar a ese caso particular. Y entonces el juez ve los aspectos de derecho, o sea, cuál es la ley, cuál es el precedente que se aplica a ese caso, y el jurado ve los aspectos de hecho, o sea,
todo lo que son las pruebas, el desahogo de las pruebas, la evaluación de las mismas, hasta llegar finalmente a decir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del inculpado. Así es que de esa manera podemos ver una gran diferencia, pero tenemos muchas diferencias entre los dos sistemas jurídicos. Y bien, el abogado mexicano, cuando va a estudiar el derecho estadounidense, tiene que conocer naturalmente desde sus raíces cuál es la historia del derecho de los Estados Unidos y irse empapando poco a poco sobre cómo funciona. Y por eso el maestro Iturralde les podrá hacer algún comentario, puesto que él es egresado de esta maestría en esta universidad. Él es abogado aquí en la Ciudad de México y pues nos honra mucho que sea un egresado distinguido de nuestra universidad. Así es que yo les doy la palabra al maestro Patricio Iturralde. Gracias, profesor Rosas. Como menciona el profesor Rosas, es muy importante conocer cuál es la diferencia entre el sistema jurídico americano y yo considero que mucho más en estos tiempos modernos, porque finalmente en la práctica el mundo como está globalizado, siempre vamos a tener relación con algún extranjero, y aquí en México mucho más con algún norteamericano al que le tenemos que informar cómo van los asuntos, qué estamos haciendo, cómo estamos atendiendo los asuntos de nuestros clientes. Entonces yo sí considero que es muy importante el tema de que aparte de que uno sepa hablar inglés y que sea bilingüe, que bueno, que uno tiene que ser bilingüe, pero en términos jurídicos, que eso es importante, y en St. Mary's el lenguaje y todo es en inglés, y es en inglés legal, obviamente. Una gran ventaja que da estos maestrías que da la universidad es que, aparte de ser bilingüe, después de un año de vivir, respirar, comer y estar en Estados Unidos tiempo completo, enfocado en los estudios, uno sí hasta cierto punto se vuelve bicultural, y es un poquito la ventaja que uno adquiere con uno de estos programas, porque entiende perfectamente cuáles son las necesidades del cliente extranjero o de el mundo actualmente, y no nada más se limita uno a lo que está pasando o viviendo en México. Hay muchas diferencias culturales, de terminología, y precisamente para explicar cuáles son las diferencias y poderle transmitir a la persona a la que se está asesorando cuál va a ser el mejor medio o la mejor solución a los diferentes problemas que se tiene, es muy importante haber vivido y respirado todo lo que es el derecho anglosajón. Por lo menos a mí, en mi caso, que específicamente yo me dedico a corporativo internacional, a mí me ha servido mucho precisamente para tener a los clientes contentos, pero además de contentos por los resultados, que ellos entiendan lo que está pasando. Y eso es parte importante de mi día a día. Entonces, yo creo que es una muy buena opción, y aparte, bueno, el nivel académico que tiene St. Mary's es muy bueno. Entonces, a mí en la práctica y en mi día a día me ha servido muchísimo. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues es muy importante escuchar a uno de los actores que participó en los estudios, en la práctica, lo aplica él aquí en México, no solamente en la Ciudad de México. Él tiene clientes por toda la República y clientes también en el extranjero. Algo que vale la pena también recordar es que el por qué estamos aquí, bueno, qué estamos haciendo representantes de esta Universidad de St. Mary's aquí en los Estados Unidos, en una interesantísima reunión que vamos a tener hoy por la tarde en la Facultad de Derecho de la UNAM, para explicarles
al auditorio, a los estudiantes, a los profesores, cómo es la formación y la práctica profesional de los abogados en los Estados Unidos y que conozcan las opciones que tienen para estudiar estos posgrados en los Estados Unidos. Hay un punto muy destacado que es el siguiente, y esto se sabe en cuanto a que desde el año 2000 no aumentan mexicanos estudiando en universidades de los Estados Unidos. Es increíble que desde el año 2000, hace 13 años, la misma cantidad de estudiantes que hubo en el año 2000 son los que tenemos ahora de México. En cambio, si vemos las cifras, que son aproximadamente 14,000, o sea, 14,000 estudiantes mexicanos en diferentes niveles son los que ha habido desde 2000 hasta el año presente. Y en cambio China en la actualidad tiene 190,000 jóvenes estudiando en Estados Unidos. La India tiene 100,000 estudiantes en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que México, con la cercanía geográfica inmediata que tenemos, con el Tratado de Libre Comercio, con la inmensa actividad que tenemos en diferentes órdenes, en materia familiar, en materia criminal, en materia comercial, en muchas materias, tenemos tan pocos estudiantes? Así es que uno de los motivos por los que estamos aquí es invitar a nuestros jóvenes a que vayan a los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Ideológicamente podemos pensar lo que queramos, tiene muchos defectos la sociedad estadounidense, pero tiene muchos aciertos, así es que hay que ver lo positivo y hagamos a un lado los aspectos negativos. Así es que el trabajar con el país más poderoso del mundo, pues hombre, eso nos trae ventajas. Si traemos lo negativo, si bueno, que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues sí, pues vamos aprovechando lo cerca de Estados Unidos para sacarle el mayor número de ventajas posible. Así es que ese es otro de los aspectos muy interesantes que valdría la pena recalcar el día de hoy. Algo también que es conveniente que se mencione es lo relativo a que no debe de extrañarnos que, aunque ningún país tiene el monopolio del pensamiento jurídico, no porque Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, el pensamiento jurídico de ellos va a imperar en todo el mundo. No. El amparo mexicano, por ejemplo, es una excelente figura a nivel mundial y es algo que nació en México. Así es que no debemos de estar viendo, de copiar todo lo que Estados Unidos tiene para nosotros. Hemos colaborado también los mexicanos a través de esta figura del amparo mexicano. Pero sí hay que tomar en cuenta que lo que Estados Unidos tiene en los llamados ahora juicios orales para México, pues caray, eso es algo que se tiene en Estados Unidos desde la historia. Desde Inglaterra viene eso para acá, hacia Estados Unidos, en donde, si nos remontamos, voy a hacer un poco de historia, tenemos un poquito de tiempo, pero vale la pena que sí se comente esto, porque es como entendemos los precedentes y como entenderíamos también nuestra jurisprudencia en México. Pero en la actual Inglaterra, en el año 1066, cuando Guillermo el Conquistador conquista Inglaterra, se encuentra que los pobladores de esa zona y en ese tiempo impartían la justicia a base de gente de ellos mismos. Ahora se les llama jurados, pero en ese tiempo eso era la justicia popular, en el sentido de que personas de ese mismo lugar eran los que impartían la justicia. Son pues, los actuales jurados. Y luego, cuando ese rey impone ya sus tribunales reales, se encuentra pues con la costumbre que tiene ese pueblo de impartirse justicia por sí misma en cuanto al sentido de pares juzgando a pares. Y de ahí surge ya en los tribunales reales los precedentes. El precedente, y esto es de Inglaterra, y son palabras de ellos, dice: el juez no podía negar un día el principio que había proclamado la víspera, principio que no era obra de él, del juez, sino que solamente declaraba que existía en el common law y que era razonable admitirlo, por lo cual el deber del juez era aplicar el derecho y atenerse a la razón. Le obligaban a aplicarlo en el segundo caso igual que en el primero.
Vean entonces, ese es el origen del precedente, que no es más que la resolución de un caso que se le presenta. Pero recordemos pues que en la actualidad ya tenemos el jurado que ve los aspectos de hecho y el juez que ve los aspectos de derecho, que es el precedente. Y el jurado pues sigue siendo una parte importantísima, porque el pueblo llano, y eso también desde los ingleses viene, estaba protegido contra la arbitrariedad por la apreciación de los puntos de hecho por personas independientes al juez y por la apreciación de los puntos de derecho conforme a los precedentes por el juez. Vean que estamos hablando desde el año 1066 hasta la fecha. Hay tres aspectos muy interesantes en el sistema jurídico de los Estados Unidos que vienen desde la historia. No es el momento para ahorita ver más aspectos pues, de historia, pero en donde el rey en ese tiempo es el soberano justiciero del reino, responsable de la paz pública. La figura del sheriff, tan conocida por las películas del oeste en los Estados Unidos, pues el sheriff era un representante del rey en Inglaterra, así es que él lo representaba en el aspecto de la justicia. Sus principios fundamentales son, y eso es lo que estudian los estudiantes que van a estudiar estas maestrías, los principios fundamentales del common law son el respeto del precedente judicial con una doctrina que es el stare decisis, la intervención del jurado para resolver los puntos de hecho de litigio y la supremacía del derecho, o sea, la sumisión a las reglas jurídicas de todas las personas físicas o jurídicas de derecho privado o de derecho público. Aquí, como anécdota, cabe la pena mencionar aquel caso muy famoso del expresidente Clinton con la interna Mónica Lewinsky, que lo que tuvo que hacer el presidente del país más poderoso del mundo, obedeció a un juez federal. Si no lo obedece, si no declara lo que le pide el juez federal, el presidente Clinton ya no hubiera terminado como presidente. Así de sencillo. Vean entonces cómo este principio de la supremacía del derecho se aplica desde los tiempos antiguos hasta el momento actual en los Estados Unidos. Bien, pues hay otros aspectos y en función del tiempo quisiera irlo resumiendo. Otro punto muy importante, a reserva de que algún punto en especial que quiera que comentemos con mucho gusto, pero por ejemplo la interpretación de la Constitución en los Estados Unidos es importantísima, y no por ver si por tener menos artículos o por tener más artículos una u otra es más importante, no. En el derecho comparado no hay ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, simplemente es diferente y el objetivo es respetar la diferencia, y así es como podemos convivir, como dijo el maestro Iturralde, en la globalización que actualmente se vive. Pero bueno, la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos y 27 enmiendas. Es una constitución corta relativamente, y la Constitución de México todos sabemos que tiene 136 artículos y alrededor de 500 cambios o enmiendas. Bueno, ¿qué pasa con esa constitución? ¿Cómo es que el país más poderoso del mundo se rige con una constitución de 7 artículos con 27 enmiendas? Porque las cortes o los tribunales son los que interpretan diariamente la Constitución. Y esto no es necesario que se modifique la Constitución, porque los tribunales están constantemente interpretándola día con día. Así es que esa es otra gran diferencia que tenemos y que tal vez nos pueda servir mucho para nosotros. ¿Qué otros puntos quiere que comentemos? Bueno, doctor, creo que es muy interesante todo esto que ha expuesto. Muy particularmente, creo que como bien dice, pues ir a Estados Unidos pues, significaría una avanzada, ¿no? Sobre todo para las personas o el abogado que se dedica al área penal, que como bien vemos, pues ahí es un gran tramo en los que ellos llevan, ¿no? Con los juicios orales. Yo creo que en cualquier área, ¿no? Cualquier área de derecho, cualquier especialización que se haga de derecho es muy enriquecedor visitar derecho de Estados Unidos. De hecho, también está el caso del pensamiento jurídico anglosajón, ¿no? Con autores como Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank, pues que han sido también un parteaguas, ¿no? Dentro del pensamiento jurídico universal, que han puesto simientes muy, muy grandes, ¿no? Con todo este pensamiento del realismo jurídico, y creo que también valdría mucho la pena visitar Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, como bien dice, la formación del abogado en México es... de hecho, como si lo hubiéramos visto con estos sistemas jurídicos codificado, ¿no? Como usted llama
civil, pero que acá lo conocemos como un derecho codificado, pero que en la práctica pues creo que sí vale mucho la pena, ¿verdad?, que veamos las cuestiones de argumentación, las cuestiones de estudio, ¿no? Porque muchas veces, bueno, nosotros acá conocemos el derecho anglosajón pues por programas, ¿no? Yo creo que valdría mucho la pena visitar esta universidad para pues como que subsanar o llenar estas deficiencias que tenemos muchas veces a la hora de la práctica, de argumentar, de hablar con un jurado, de exponer nuestros argumentos, que muchas veces no nos enseñan a nosotros en la Facultad de Derecho, ¿no? Que en la Facultad de Derecho pues simplemente se constriñe a la enseñanza de una ley, a la enseñanza de un artículo, pero pues que realmente la realidad, y muchos de los que egresamos y nos enfrentamos a la realidad, pues vemos que hay muchas discrepancias, ¿no? Yo creo que sería también importante visitar la universidad. Para recalcar lo que nos hace tan enterado entrevistador, felicidades. Pues miren, es fundamental de verdad el conocer ese sistema, ya dijimos, por la intensidad de las relaciones que hay entre los dos países, pero vale la pena recalcar también este otro punto, que es lo que vamos a ver hoy por la tarde, que la formación del abogado estadounidense en los Estados Unidos es, después de que termina una licenciatura, que normalmente dura 4 a 5 años, luego estudia la carrera de Derecho, que dura 3 años. En la carrera de Derecho, en esos 3 años, el estudiante desde el primer año sigue un sistema muy identificado con la práctica, o sea que la formación y la práctica van de la mano, en el sentido de que las clases, sobre todo las del primer semestre, los profesores son pues más duros, más cáusticos, no para que se avergüencen los estudiantes, sino simplemente para que vean si esa es la vocación que tienen. Se trata entonces de que a través del estudio de casos, el profesor actúa a manera de uno de los abogados y el estudiante a manera del otro de los abogados en un caso hipotético. Así es que ahí se da el enfrentamiento entre el profesor con el estudiante. Y eso, si lo vemos a futuro, esa es la práctica exactamente. Desde el salón de clase se da ese sistema adversarial y eso los va preparando a los estudiantes para que en la práctica a eso se van a enfrentar en los tribunales, a un sistema adversarial. Y luego hay juicios simulados en instalaciones que tenemos en la propia universidad, que no es más que una réplica de un tribunal, con el espacio para el jurado. Entonces unos estudiantes forman el jurado, un profesor que generalmente ha sido juez es el juez, el público, etc. Así es que la formación de los abogados en los Estados Unidos va muy de la mano con la realidad práctica de cuando el joven egresa. Eso creo que vale la pena también que lo tomáramos en cuenta en México, para que no es que hagamos a un lado la teoría, sino simplemente que conectemos más a los estudiantes la teoría con la práctica. Claro. En ese mismo sentido, bueno, para los estudiantes que nos estén viendo y escuchando, pues cómo sería el proceso para ingresar a la universidad. ¿Hay algún examen de admisión, promedio mínimo? No sé, respecto a estas cuestiones que muchas veces pues si no se inquieta, ¿no? Porque como vemos pues enriquece mucho, ¿no?, el estudiar en otras universidades, conocer otra dinámica de pensamiento que pues a la larga tanto nos ayudan y enriquecen a nosotros como nos ayudan y enriquecen al propio país, ¿no? Conocer otras aristas y ver una manera distinta de argumentar, creo que es muy importante. Sí, como no, mire, para los requisitos que hay en esta universidad y en la inmensa mayoría de las universidades en los Estados Unidos para estudiar una maestría en Derecho, pues es desde luego entrar con la visa correspondiente, ¿verdad? O sea, tenemos un gran número de mexicanos que están trabajando allá, hace un rato lo comentábamos, de que los mexicanos con sus remesas son los que mantienen la paz y la estabilidad social de México. Es un tema aparte que valdría la pena tocar en alguna ocasión. Pero para ingresar a las escuelas de Derecho, ¿qué se necesita? Pues que el estudiante extranjero, en este caso particular, el de México, que ya vaya como un abogado titulado. El promedio que se pide equivalente en cuanto a los números, que sea un mínimo de 85 puntos, es preferible una puntuación pues mayor del 85, 90, 95, pero de 85 para arriba se admite, de una universidad acreditada, y debe de
de acompañar la solicitud con los documentos que demuestren que ya terminó sus estudios, están en español, tienen que ser traducidos al inglés. Esa solicitud, su currículum vitae, una carta en la que en 800 palabras como máximo debe de decir el estudiante por qué quiere hacer esos estudios, 2 cartas de recomendación, su inglés, hay un famoso examen TOEFL, pues ahí debe sacar una puntuación de 570 puntos como mínimo, enviar su solicitud y a partir de ahí, si lo admite la Escuela de Derecho, entonces ya le da una forma para que se tramite el pasaporte, para que se tramite la visa en el pasaporte y debe también de contar con los fondos necesarios para poder sufragar esos gastos. Es muy difícil el estimar en cuánto sale los estudios porque depende, hay personas que tienen familia allá, hay otros que rentan una casa y eso es más caro, otros que compran coche, pero alrededor de $30,000 para arriba es el costo de los estudios. La sola colegiatura, en el caso de nosotros, es de $24,000 aproximadamente. Dura un año, les recuerdo, y hay que tener un seguro médico, hay que comprar los libros, pero ya el costo es muy variable. Pero esos son los requisitos en general. Un año de estudios de tiempo completo y al terminar hay una gran ventaja que el abogado extranjero, en este caso mexicano, si desea presentar el examen ante la barra de abogados de Texas y se aprueba el examen de la barra, se le da su licencia, el equivalente a la cédula profesional, para que ejerza el derecho de los Estados Unidos en el estado de Texas. Así que tenemos muchas ventajas por ese lado. ¿Con cuánto tiempo sería bueno enviar la solicitud? Desde este momento, sí, desde este momento que estamos en el mes de febrero, pensando en que estarían iniciando sus estudios en la segunda quincena de agosto. Así es que de febrero, marzo, no después de abril, para que entre mayo, junio y julio sean las fechas en que se les comunique y que tengan tiempo suficiente para hacer el trámite de la visa. Es una buena pregunta por el tiempo, no esperarse un día antes porque un día antes van a decir que no, ¿verdad? ¿La maestría es general o la maestría está enfocada a cierta área del derecho? En el caso de nosotros es una maestría sobre el derecho jurídico estadounidense, o sea, sobre todo el sistema de los Estados Unidos. Hay maestrías que tenemos también nosotros sobre derecho penal, pero es para abogados estadounidenses que quieren especializarse en derecho penal de los Estados Unidos, para practicar el derecho penal en Estados Unidos. Pero el primer paso para el abogado extranjero es estudiar el sistema jurídico de los Estados Unidos. Ya después puede sacar otra maestría o otro posgrado en derecho fiscal, en derecho ambiental, hay otras áreas también. Y una vez ya con esta maestría, ¿hay posibilidad también de iniciarse ahí en el litigio en los Estados Unidos? Sí, al presentar el examen de la barra, que se administra 2 veces al año, se presenta el examen de conocimiento. Se da cuenta que es un examen como un examen profesional, porque aquí en México, como el clásico examen que nos tocó a los abogados viejos, pero este examen dura 3 días. Tiene una parte federal, otra parte estatal, y entonces en esos 3 días del examen de la barra, esto lo administra la barra de cada estado. Entonces, al aprobarse el examen de la barra, se les da la licencia para que puedan trabajar como abogados en el derecho de Estados Unidos, en el estado en donde presentaron el examen de la barra. Si estudiaron en California o quieren presentar el examen de California, entonces la barra del estado de California les da la licencia para trabajar en California. Es por estados, no es como aquí en México, que la cédula federal es para todo México. Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Dado también, como usted menciona, los tratados que tiene México, la afluencia que hay de comercio entre México y Estados Unidos, pues conocer el derecho anglosajón, ¿no? Sobre todo para precisamente integrarse a esta comunidad de tráfico, de mercancía, ¿no? De cuestiones monetarias. Creo que es muy, muy interesante, ¿no? Conocer cómo se piensa en Estados Unidos el derecho, qué cuestiones empatan con el derecho nacional, y pues entonces sí, pues saber llevar los dos ámbitos, ¿no? del derecho.
Así es, abogado. Fíjese que en los tiempos actuales el estudiar solamente sobre la base del derecho nacional es un retroceso, porque el mundo ya no es cerrado en sus fronteras, los países ya se abrieron totalmente, así es que ya no debemos de pensar solamente en el derecho nacional, sino en el derecho internacional. Esto lo han dicho los comparatistas desde hace un tiempo para acá, así es que pues, muy acertados sus comentarios desde luego, y muchas gracias. Gracias. No sé si tenga algo más que agregar, algún lugar para localizarlo, alguna dirección electrónica que nos pueda brindar para estar al tanto de la Universidad de St. Mary's. Con muchísimo gusto. Si es que ustedes entran a la página de internet de la universidad, y ahorita se las puedo dar, es el www.s de Silvia, T de Teresa, M de María, A de Alberto, R de Rubén, Y de Yolanda, T de Teresa, X, punto, E de Enrique, D de Daniel, U de Uva, diagonal, L de Luis, A de Alberto, W. Ahí encuentran toda la información. O simplemente con que pongan en el buscador Universidad de St. Mary's San Antonio, con eso los lleva directamente. Ahí tienen toda la información para el caso. Pues maestro Patricio, no sé si usted tiene algo más que agregar. No, agradecerles y sería interesante que por lo menos le echaran un ojo a la página de internet de St. Mary's, que estén, que vean cuál es el programa, que vean la posibilidad de ponerse en contacto con esta escuela, porque pues, es muy buena opción y de verdad que es muy útil en la vida profesional futura y personal, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Tenemos dos codirectores para estas maestrías, es el profesor Robert Summers y el profesor Chenglin Louis, pero todo esto lo van a ver en la página de internet. Ok, pues muchísimas gracias, les agradecemos su tiempo. Es importante estudiar en otra universidad, abrirnos a otros pensamientos jurídicos, no quedarnos con lo que nos da la escuela. Y bueno, pues en esa temática yo creo que es muy importante conocer las ofertas educativas, en especial lo que nos ofrece la Universidad de St. Mary's. Y pues los invitamos a que visiten la página de los profesores, y asimismo recordarles la página del proyecto, que es proyectogradocero.com. Nos pueden encontrar en Twitter como @proyectogrado y 0 con número, donde también les pedimos que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias. En Facebook nos pueden encontrar como Procrastinando, en Blogspot y en Podomatic con el mismo nombre. Pues si no hay algo más que agregar. Pues nada, dar las gracias y felicitar a este excelente proyecto, Grado Cero, al entrevistador Tan Versado y al maestro Patricio Iturralde, y a su director Alfonso Ochoa, un saludo muy especial. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. There's a forest in my tree.